Este año el presupuesto votado fue 615 millones y llevamos ejecutado casi 700 millones. El 70% prácticamente de esa plata es salarios médicos y de enfermeras y de etcétera. La planta, o sea, la cantidad de personal del Ciprosa ha aumentado desde 8.000 empleados, de los cuales 2.000 eran los BAC, pero incluidos en estos 8.000, y hoy somos 14.000. Este aumento es un aumento desmedido por arriba de las necesidades, depende de qué efector hablemos. En muchos lugares todavía hace falta médicos, en muchos lugares todavía hace falta enfermeras, o sea, todavía falta recurso humano. En otros lugares es redundante el recurso humano. Estas y muchas otras son discusiones que debemos dar. El tema es conseguir un marco que nos permita avanzar en una discusión en donde, en forma absolutamente, digamos, constructiva, salgamos de este conflicto en una situación constructiva. Eso es lo que creo que debemos llegar. Nosotros debemos llegar a una situación de destrabar este conflicto actual, esta situación coyuntural, y seguir avanzando en una especie de, me parece óptimo, despertar de conciencia, digamos de todo, porque son los médicos, pero también de otras especialidades también, no es solamente los médicos, avanzando en una idea de avanzar a fortalecer el sistema de salud, en donde todos estos temas debiéramos diferenciar un poco los cargos intermedios, las direcciones debieran tener una diferenciación más con respecto a los jefes de servicio, con respecto al resto, debieran tener una diferenciación mayor a la que la ley de carrera prevé. Son todas estas cosas que deberíamos discutir, pero debemos discutirla en una mesa en la cual algunas situaciones, por ejemplo, la situación de paro, ya haya sido superada. Creo que esta discusión habría que darla en un contexto de, como si vos de llamarlo de tregua o como sea, pero creo que es fundamental salir de la situación de conflicto y que la gente pueda volver a vacunarse, a controlarse el embarazo, a controlar al niño sano, a hacer estas cosas que a veces no son, como no son de emergencia, a veces pueden ser, digamos, subestimadas en la importancia que tienen para la salud pública, pero creo que este tema que es proactivo y que es muy bueno, debemos poder hacerlo en la medida que podamos avanzar y salir del conflicto. Entonces este es el gran desafío que creo que hoy tenemos, que vamos a tener el día viernes también en la reunión en el arzobispado. ¿Saben lo que están diciendo los médicos? Que ya saben lo que le van a proponer y les van a decir que no. Claro, bueno, esas son las cosas que creo que no construyen. ¿Por qué le doy esta información? Porque se da cuenta que el conflicto está trabado, que ya comienza a ser un problema el conflicto. Es muy difícil además porque la modalidad del diálogo con los grupos autoconvocados es complicada porque responden a asambleas, por lo tanto ellos vienen sin un mandato claro y entonces vuelven a las asambleas vuelven a opinar, vuelven de vuelta hacia acá. Cambian los... Entonces es muy difícil. A veces lo más democrático no es lo más eficiente. Claro, necesitamos... Es que es difícil para una negociación. Es muy difícil para una negociación. Entonces, lo que intentamos es ver si la gente que concurre viene con un mandato para que podamos de alguna manera acercar una solución. Ministro, hay una versión, y por eso le hago la pregunta, quiero que usted me diga sí o no. Seguramente me va a decir no, que tampoco me la va a adelantar el programa, se lo agradecería, pero... que el gobierno esperaría hasta enero para hacer un anuncio de aumento importante para los médicos y para el resto de la administración pública. No, eso no es verdad, no es el planteo. No es el planteo. Lo que nosotros queremos es solucionar cuanto antes esta situación de la manera y con las posibilidades que hoy el gobierno cuenta. Ese es el gran desafío, ¿no? Si vos querés solucionar, es lo que vos llamás una tregua, que sea una tregua. Porque en realidad acá vamos a seguir acá, o sea que acá conseguir una tregua tampoco quiere decir que las partes renuncien a sus reclamos finales. Bien, lo que quiere decir es que esta medida que está complicando tremendamente la cirugía programada, es muy difícil diferenciar en medicina el paciente que se puede atender esta semana o que da lo mismo la semana que viene o 3 meses después del paciente que requiere una consulta de emergencia. Sí. Eso es muy complicado. Y eso ha generado y genera permanentemente situaciones de presión para todos, también para nuestros colegas que están en esta situación de reclamo y que me imagino que querrán cuanto antes se solucione, pero las posibilidades del Estado son posibilidades limitadas. Entonces, si vamos a esperar la solución final, entonces nunca vamos a poder llegar a una solución. Nosotros la verdad que queremos, yo sobre todo, y todos queremos, que se solucione esto cuanto antes, no esperar enero, poder dar una respuesta ya, y que empecemos de vuelta a construir un sistema de salud que, para ser franco, en estos últimos años ha dado muestras de ser un sistema de salud tremendamente eficiente, que con las capacidades que tiene,
con lo que ha hecho en los últimos años. Es verdad que se ha prácticamente duplicado la planta, es verdad que ha duplicado la infraestructura, que ha mejorado su capacidad técnica, su capacidad de equipamiento, etcétera. Ha dado respuestas de una reforma sanitaria que ninguna otra provincia de la Argentina ha dado en este tiempo. Yo lo que Con lo cual quiero tenemos decir todas las posibilidades y estos me son las parece cosas. que el avance en estos últimos años ha sido extraordinario, pero me parece que todavía la discusión por delante es mucho más grande de los avances. Como siempre, y así tiene que ser, y eso Bien. es bueno que sea así. Ahora, de la propuesta, del planteo de los médicos que piden el 100% de la base de cálculo, que es ese monto que después se lo multiplica por un coeficiente en las 6 categorías, ¿cuál es el último aumento que les ofrece el gobierno? Nosotros ofrecimos 20 puntos en la base de cálculo, que sería cerca de un 8% aproximadamente. Y además de eso, eso sería el aumento de la base de cálculo, ofrecimos 200 pesos, que era un ítem que existía, que era el 20% del salario básico del nivel A, que era solo para los médicos y se llamaba responsabilidad médica, transformarlo en un ítem que sea responsabilidad profesional y hacerlo extensivo ya se cobra a todos, acá en la a boleta. los médicos. Los médicos lo cobran. Hacerlo extensivo a los bioquímicos, odontólogos, psicólogos, licenciados en enfermería, o sea, los 4.000 agentes que son de nivel A, porque esa boleta lo cobra porque esa boleta es de un médico. Pero si vos la vieras a la boleta de un odontólogo o de un psicólogo, no la estaría cobrando. Entonces, eso sería, además de los 20 puntos, además del pase a planta permanente, de agente de planta transitoria y las gestiones por el 82% móvil y la insalubridad previsional. Esa fue la última oferta, que 20 puntos en la base de cálculo oscila entre 160 a 360 pesos de incremento, ¿no? No son 20 pesos, ¿no? O sea, que serían 360 más los 200, serían en algunos casos, los odontólogos, los bioquímicos, 560 pesos de aumento. No es lo que se está pretendiendo, por supuesto. Lo que pasa es que, está muy lejos de lo que ellos piden. Claro, pero lo que pasa es que están pidiendo el 100%. O sea que la verdad que también han empezado con un pedido muy alto, que está bien. Por ahí tiene que ver con una sensación de que estaban muy atrasados. Pero bueno, habría que revisar toda la historia de estos últimos 20 años y ver en qué momento esto se empezó a mejorar y en qué momento estaba más atrasado. No, está bien, pero a ver, cuando hay un conflicto como esto, a nadie le gusta hacer historia. No se le dejan por los historiadores. Le dicen, mire, ministro, con lo que hoy ganamos realmente no alcanza. Fíjese lo que son los mensajes. Los médicos necesitan un aumento salarial porque ellos se capacitan y ponen la plata de su bolsillo para capacitarse. Sí, nosotros hemos hecho un esfuerzo en ese sentido, es verdad. Los médicos, como se capacitan, como también todos los profesionales, ¿no? Los abogados, los contadores, todos se capacitan, pero el Ministerio de Salud de la provincia ha hecho en estos últimos 6 años un esfuerzo muy significativo en capacitar a su personal médico. Nosotros hemos hecho con la Facultad de Medicina en conjunto decenas de cursos para pediatras, para ginecólogos, para clínicos, para traumatólogos, para oftalmólogos, congresos internacionales absolutamente financiados por el Estado, sin costo para nuestros profesionales, para que esa capacitación no les sea costosa. Como también hemos capacitado a cuadros gerenciales, inclusive en todo el país, inclusive gente que ha viajado al exterior, etc. Se ha hecho un esfuerzo en ese sentido, entendiendo que la capacitación del personal de salud es una responsabilidad del Estado también. Bien. No solo de cada uno de los... Bueno, ministro, esperemos que haya una tregua, esperemos que haya una salida, esperemos que haya alguna novedad, pero como está planteado hoy, la situación no se puede seguir. Yo coincido, yo creo que tiene que haber, y yo creo que en líneas generales, tanto la gente que está en la plaza como los que nosotros que estamos escuchándolos del otro lado, queremos lo mismo, que es que Tucumán esté mejor, y para que Tucumán esté mejor, el sistema de salud tiene que estar mejor, y no hay duda que para que el sistema de salud esté mejor, nuestros profesionales tienen que estar mejor. La pregunta es cómo llegamos a estar mejor, cómo construimos el camino para estar mejor entre todos, y este creo que es el gran desafío. Bueno, gracias, ministro. No, gracias a usted. Ya volvemos.